Bienvenido amigo y amiga. Vamos a continuar nuestro análisis sobre la Iglesia Católica parte 2. Estamos analizando las doctrinas de diferentes religiones, ¿verdad? Por lo menos las más importantes que hemos escuchado. Entonces, nuestro fin es aprender a ver cómo piensan cada una de las religiones que nos rodean para poder dar una buena enseñanza bíblica y una buena apologética bíblica, que es muy importante. A la hora de ir a presentarle el Evangelio de Cristo, es importante que usted conozca cómo piensan cada una de las denominaciones que vamos a encontrar en la calle, ¿verdad? Donde usted vive, donde usted habite, tal vez hay personas de diferentes religiones y es importante conocer cómo piensan y cuál es su doctrina para poder llevarles el Evangelio. Eso sí, con respeto, con educación. No se nos olvide, amigo y amiga, que somos seres humanos, que somos personas que como merecemos respeto, tenemos que dar respeto. Es muy importante esto y es clave a la hora de evangelizar. Acuérdate que todo esto es con el fin de aprender a hacer una buena evangelización en el mundo que nos rodea. Hoy vamos a continuar con la parte 2 de un análisis bíblico de la Iglesia Católica y sus doctrinas. A partir de este momento vamos a ir analizando varias doctrinas, ¿verdad? Y con base bíblica muy importante. Ok, hay dos tipos de religiones hoy en el mundo. Las religiones de la imaginación, la que han inventado los hombres, y los demonios. Y la religión de revelación, la que Dios por su gracia le ha dado al hombre en la Biblia. El propósito de este proyecto, ¿verdad?, que vamos a leer a continuación y vamos a estar estudiando, es examinar algunas importantes doctrinas católicas romanas a la luz de la Biblia, para ver si realmente están apegadas a la palabra de Dios, que es muy importante. Acuérdense que nuestra base siempre tiene que ser la palabra de Dios. Muy importante. Entonces aquí vamos a analizar si muchas doctrinas, obviamente esto es un análisis básico, todo lo que vamos a ver, ¿verdad?, en este análisis de la Iglesia Católica, pero por lo menos nos va a ayudar a orientarnos a ver cómo piensan, que ese es nuestro fin, para poder compartir el Evangelio de Cristo como tiene que ser. Debido a que la Iglesia Católica Romana, oiga, cree como creer, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra inspirada e infalible de Dios, todos los buenos católicos romanos debiesen estudiar la Biblia por sí mismos y acatar sus enseñanzas. Como declaró el Papa Pío XIII, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Y eso lo dijo un Papa, ¿verdad?, el Papa Pío XIII. Lamentablemente, en la Iglesia Católica la gente no estudia la Biblia. Sería bueno que usted, amigo y amigo católica, estudie la Biblia. No solo vaya a la misa, sino que también estudie la palabra que usted tiene al frente. Acuérdese que un lema de los católicos hoy en día es: un católico informado es un católico que sabe defenderse. Entonces, ¿por qué no se informa, amigo católico? Muy importante. Autoridad. La Iglesia Católica Romana enseña que la Biblia y la tradición, ¿verdad?, tal y como es interpretada por la Iglesia, son la sede final de la autoridad en materia de religión. Jesús condenó la tradición. Usted sabe que la tradición Jesús la condenó, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante. Como norma para la autoridad religiosa, y exaltó la palabra de Dios. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo les dijo: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Marcos 7, 5 al versículo 13. Muy importante. Ahora, aquí Jesús estaba hablando de la tradición de los judíos, pero también abarca todo tipo de tradición. Lamentablemente, hay veces ciertas religiones ponen la tradición por encima de la palabra de Dios.
Y ahí es donde nos equivocamos. Vamos a continuar. La Biblia condena claramente la adicción de doctrina a lo que Dios ha dado en su palabra. No añadiréis, oiga, nada a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomios 4:2. También en Apocalipsis hay una referencia que dice que hay de aquel que le quita un punto y una coma al libro de la ley, hablando de toda la palabra de Dios. Muy importante esa referencia. Ok, ahora, el autor, el usar sistemas no cristianos de filosofía para formular la doctrina cristiana, Tomás de Aquino también es claramente condenado por la Biblia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Qué importante es, amigo y amiga, es principalmente estudiar la Biblia. Antes de escuchar a cualquier líder espiritual, la Biblia es muy importante. La Biblia enseña que no necesitamos alguna tradición extra bíblica, pues la Biblia es todo lo que necesitamos. Solo ella puede hacer que un cristiano sea plenamente competente. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. Muy importante este análisis con respecto a la palabra de Dios. Ok, entonces, si decimos que estamos en la palabra de Dios, la pregunta de los 100 millones es, ¿por qué tenemos que seguir rudimentos del mundo donde ponen la Biblia, otras cosas por encima de la Biblia? Y ese es el problema. La historia ha demostrado que la tradición no es fidedigna como guía para la doctrina, como lo señaló hábilmente Lorraine Boder. Además, el hecho que el cuerpo de la tradición no es de origen divino ni apostólico se comprueba por el hecho de que algunas tradiciones contradicen a otras. Los padres de la iglesia repentinamente se contradicen los unos a los otros. Cuando un sacerdote católico romano es ordenado, solamente promete interpretar las escrituras únicamente según el consentimiento unánime de los padres. Pero tal consentimiento unánime es simplemente un mito. El hecho es que apenas concuerdan en alguna doctrina, se contradicen unos a otros e incluso se contradicen a sí mismos mientras cambian de opinión y afirman lo que previamente habían negado. Agustín, el más grande de los padres, en su vida posterior escribió un libro especial en el que presenta sus retractaciones. Algunos de los padres del segundo siglo sostenían que Cristo regresaría dentro de poco y que personalmente reinaría en Jerusalén por 1000 años. Pero dos de los más conocidos eruditos de la iglesia primitiva, Orígenes 185-254 y Agustín 354 al 430, obviamente después de Cristo, escribieron en contra de esa opinión. Los primeros padres condenaron el uso de imágenes en la adoración, mientras que los padres posteriores aprobaron tal uso. La iglesia primitiva casi unánimemente abogó por la lectura y el libre uso de las escrituras, mientras que los padres posteriores restringieron tal lectura y uso. Gregorio el Grande, obispo de Roma, el más grande de los primeros obispos, denunciaron la noción de título de obispo universal como algo anticristiano. Pero los papas posteriores hasta el presente han sido muy insistentes al usar ese y otros títulos similares que afirman la autoridad universal. Entonces, ¿dónde está la tradición universal y el consentimiento unánime de los padres a la doctrina papal? La Biblia condena, oiga, vea qué interesante, condena enfáticamente el uso de la tradición como una fuente de autoridad, porque donde quiera que la tradición se levante a la par de las escrituras,
eventualmente es colocada por encima de la escritura. Lamentablemente eso siempre ha sucedido. Luego se usa para interpretar la escritura. Esto es exactamente lo que ocurrió con el judaísmo en los días de Cristo. Desafortunadamente es lo que sucedió en la Iglesia Católica Romana. La tradición y el ritual se volvieron tan importantes que se hicieron necesarias para mantener la Biblia alejada del pueblo. De hecho, por siglos fue un pecado mortal poseer y leer la Biblia en la propia lengua nativa. El concilio de Valencia de 1229, amigo católico, le invito a que usted busque todo eso para que pueda asesorarse bien. No diga que nosotros lo inventamos, no, eso está ahí. Pero lamentablemente, como usted no escudriña y no investiga, entonces no sabe que esto está ahí. El Concilio de Trento en 1545 y el Papa Clemente XI en 1713, todos condenaron el dejar que la gente tuviera la Biblia en su propio idioma y la leyeran por ellos mismos. Los sacerdotes son rápidos para señalar que el Papa León XIII en 1893 impulsó al pueblo a que leyera la Biblia. Pero la Biblia a la que se refería era la Vulgata Latina, la cual virtualmente nadie, excepto los sacerdotes, podían entender. Afortunadamente en el siglo XX la Iglesia inmutable una vez más ha cambiado de opinión y le ha permitido al laico tener la Biblia en su propio idioma. Pero a los católicos romanos se les permite, leer las Biblias aprobadas por la Iglesia que tienen explicaciones de textos difíciles en la parte inferior de cada página por un teólogo autorizado. Ok, vamos a continuar. Así por 1000 años, desde inicios del siglo VI hasta el siglo XVI, mientras la Iglesia romana ejercía su influencia, la Biblia siguió siendo un libro cerrado. La Iglesia romana, en lugar de ser un reino de luz, se convirtió en un reino de oscuridad, promoviendo la ignorancia y la superstición y teniendo a las personas en cautiverio. Lamentablemente, amiga, durante 1000 años, lamentablemente, y eso está, aunque muchos lo nieguen, está en los registros universales, durante 1000 años la misma Iglesia Católica se encargó de que la gente no leyera la Biblia, no estuviera a su disposición. Tanto así que las traducciones eran latinas, obviamente que el pueblo no era estudiado en esos idiomas, solo ellos, los sacerdotes, podían leerla entonces a su conveniencia, ¿verdad? Lamentablemente, y eso fue lo que sucedió. Imagínense esas, llamémoslo así, 10 generaciones que no escucharon la palabra de Dios como tiene que ser. Es increíble ver que 1000 años, ¿verdad?, duraron para poder escuchar la palabra de Dios, donde una iglesia influyó en el mundo para que la gente no tuviera acceso a la verdad del evangelio. Yo le pregunto a usted, ¿eso es sano? ¿Eso es correcto? ¿Eso es de Dios? ¿Eso es amor de Dios? ¿Ocultarle a las personas la realidad de la palabra? Eso se lo dejo a su criterio. Pero esto está en los registros, amado amigo y amiga. Por eso usted le invito a que con mucho respeto, amigo católico, todo esto que vamos a ver en esta trayectoria de la doctrina católica para poder aprender, también, amigo católico, le invito a que investigue, a que usted analice antes de decir, antes de opinar, antes de juzgar, señalar y enojarse. Mejor investigue primero y después diga, mira, estás equivocado. Entonces mejor investigue. Acuérdense que los católicos modernos ahora dicen que ellos tratan de informarse, tienen sus paladines, ¿verdad? Que podemos conocer muchos en la Iglesia Católica. Ahora existe hasta la doctrina, teología católica. Entonces ahí es donde lamentablemente, obviamente, se enseñan a su estudio de los sacerdotes, ¿verdad?, de los padres, pero realmente no ven Biblia, ven lo que ellos reciben del obispado. Y ahí es donde la Iglesia Católica entra en un error al no ir a estudiar la Biblia, lamentablemente, como tiene que ser. Asegúrese de que usted realmente está en donde realmente sea la Iglesia de Cristo. Aunque
La gente dice, es que la iglesia universal. Acuérdense que la palabra católico significa universal. Y no significa que es la iglesia universal. Porque la palabra católico significa eso. Le invito a que lo investigue. Ok, entonces, le invito, amado amigo y amiga, que a partir de ahora, todo lo que usted escuche en esta gran sección, usted lo analice y lo medite. Vaya, investigue, analícelo. Aunque va a ser por encima todo lo que vamos a hablar y compartir con ustedes en este gran análisis, va a ser algo por encima, ¿verdad? Porque acuérdense que cada papa que llega al Roma, ellos ponen diferentes dogmas católicos. Entonces, imagínense que es tanto los dogmas católicos que tienen desde que inició la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ellos dicen que fue en el 333 con, ya sabemos con cuál emperador, ¿verdad? Que más adelante vamos a analizar eso. Entonces, desde ellos dicen que son la iglesia más antigua del mundo. Pero bueno, vamos a analizar todos esos detalles. Ok. La política tradicional de Roma de buscar limitar, la circulación de la Biblia y la condena o destrucción de todas las copias que no estén anotadas con sus doctrinas distintivas, muestran que en realidad está temerosa de ella. Ella se opone a la escritura porque la escritura se opone a la Iglesia Católica. En muchas partes de la Biblia, la Iglesia Católica no encuentra un fundamento. Nada más dicen es un dogma puesto por un padre, ¿verdad? Que ellos llaman un padre. Y ya con solo eso es una autoridad. Y no es así. Pero se respeta. El hecho y simple es que no puede seguir sosteniendo a su gente cuando se convierten en personas espiritualmente iluminadas y descubren que sus doctrinas distintivas son nada más que invenciones hechas por el hombre, que no tienen una base bíblica. Ahora, lamentablemente hay otras partes que ellos tergiversan, otras partes que el texto y el contexto no tienen nada que ver con el versículo afín, pero tratan de demostrar de que es así. Obviamente para personas que no han estudiado Biblia, que no han leído los idiomas originales en los que se estudió la Biblia, obviamente la persona dice, tienen razón, pero no es así. Imágenes en la adoración. Es aquí la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana decretada por el Concilio de Trento. Oiga, las imágenes de Cristo y de la Virgen Madre de Dios y de los otros santos han de ser tenidas y mantenidas especialmente en las iglesias, y se les ha de rendir el honor y la veneración debidas. Obviamente ahora se usa la palabra, cambiaron por adoración, ¿verdad? Porque como durante siglos se les ha dicho, entonces ahora resulta que cambiaron la palabra por adoración. Interesante. Entonces, esto de las imágenes viene del Concilio de Trento, ¿verdad? Que ya estamos hablando del 300 y resto en adelante. Dios dio instrucciones claras para la adoración e inclinarse o arrodillarse ante una imagen tallada y hacer una imagen tallada para la adoración están prohibidos por Dios. Deuteronomios y en Números, que obviamente a continuación vamos a leer los pasajes y la explicación concreta. No te harás imagen ni ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Éxodo 24 al 5. Los católicos romanos se arrodillan ante el Papa, que es un ser humano igual que usted, igual que yo, ¿verdad? Que eso también incluye este pasaje. Y besar su anillo, y se arrodillan ante la estatua de San Pedro en Roma, y besan su dedo gordo. No obstante que el apóstol Pedro prohibió tal conducta. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándole a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre igual que tú. Hechos 10, 25 al 26. Pedro no dejó ser adorado en ninguna forma. La adoración es para Dios. El mismo Pedro lo dice.
el mismo Pedro lo dejó escrito. Lamentablemente la Iglesia Católica tiene a Pedro como el gran paladín de ellos, donde realmente él no dejó ser adorado, él no dejó ser exaltado. Él mismo lo dijo en Hechos. La pregunta es, amigo católico, ¿usted ha leído este pasaje de la Biblia con respecto a Pedro? Hechos 10, 25 al 26. Así como Pedro rehusó la inclinación de Cornelio, así un poderoso ángel en el cielo también rehusó la adoración de Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle y el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Apocalipsis 19, 10. Imagínense, un ángel con un rango tan alto no dejó ser adorado, porque la adoración es solamente a Dios. Él mismo lo reconoció. Entonces, ¿por qué nosotros debemos recibir adoración? Ni un líder, ni un pastor, nadie tiene que recibir adoración. Solo Dios. La Biblia dice, no llaméis a cualquiera padre, porque solo hay un Padre en el cielo. Entonces, ni pastor, ni líder, ni cualquier figura que llamemos de autoridad merece adoración. Solo Dios se ha exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Ahora, al usted darle adoración a un ser humano, y entra no solamente un líder católico, también entra pastores, porque aquí vamos a ser sinceros, hay gente que idolatra pastores, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque este pasaje también calza para ustedes, amigos y amigas. Si usted es un pastor y deja que la gente lo idolatre, señor, usted está equivocado. Señora, usted está muy equivocado. Somos humanos igual que todo ser humano. La Biblia dice que el que no comete pecado hace mentiroso a Dios. Entonces, este pasaje no es solo aplicable a la Iglesia Católica, es a toda religión que deja que su líder sea adorado como si fuera Dios, porque la adoración solo es a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nada más, pare de contar. Ok, porque usted puede decir, Marliton, pero es que ese versículo es solo para la Iglesia Católica. No, señor, incluye a todo ser humano, e incluye a todos, porque aquí lo dice, no hay que adorar cosas creadas en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, y eso incluye a todo, animales, seres humanos, personas. Entonces, muy importante ese detalle, amigo y amiga, por si usted quiere aplicar solo a la Iglesia Católica. No, señor, va aplicable a todo el mundo y a toda religión, porque estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos aprendiendo de ellos, no significa que es solo para ellos. No, esto aplica a todas las religiones del planeta, que líderes se dejan ser adorados por sus adeptos, y eso Dios lo condena. Así que pensemos en eso, amigo y amiga. Ok, entonces, de este modo la Biblia enseña enfáticamente que nos podemos inclinar únicamente ante Dios. Únicamente ante Dios. Los sacerdotes católicos romanos, los teólogos y los eruditos insisten en que los santos, María, las estatuas y las reliquias no son adoradas. Sustituyen la palabra adoración, ¿verdad?, con la palabra darle honor. Cambiaron esa palabra adoración por la palabra rendirle honor, que obviamente es la misma cosa. Veneran y reverencian, no obstante, como el doctor Martin Lloyd Jones, ¿verdad?, un gran erudito bíblico, ha señalado esta astuta prestidigitación semántica quebranta completamente todos los días en la práctica eclesiástica. Amigo y amiga, le invito a que siga esta sección con mucho respeto. Amigo pastor, amiga católica, católico, escuche y vaya tomando nota y vaya investigando y analizando. Que el Señor lo bendiga. Un abrazo a la distancia.